Hola y bienvenidos a este nuevo podcast que se llama Más allá de Derek, un podcast que, como su nombre lo dice, queremos ir más allá de la marca e indagar de temas de interés. El tema de hoy son los TCA, los trastornos de conducta alimentaria, y para eso tenemos dos invitadas muy especiales con nosotras. Brigitte, que es psicóloga clínica con experiencia de hace más de 9 años, es fundadora de su centro de psicología que se llama Insight y nos está acá acompañando para hablarnos de temas un poquito más técnicos. Y Natalie, de 23 años, que estudió Administración de Negocios Internacionales, tiene diplomado en Marketing y además tiene un diplomado en Nutrición Deportiva y Fisiculturismo Natural. Ok, entonces, mejor dicho, estamos súper bien con las invitadas de hoy. Y aparte de todo, Natalie tuvo una experiencia con un TCA, entonces quiero empezar como a hablar con Natalie, que nos cuentes cómo ha sido tu relación con la comida y con el ejercicio desde pequeña, porque sabemos que ahora mismo tienes una excelente relación, que incluso te interesaste por estudiar el tema y que tienes redes sociales donde hablas abiertamente del tema y se nota que te encanta y te apasiona. Sí, bueno, desde pequeñita digamos que me ha encantado la comida, o sea, creo que no hay descripción ante esto. Y el ejercicio también, siempre desde pequeñita pues practiqué ballet, natación, mi mamá siempre me inculcó como eso, pero digamos que con el paso del tiempo empecé a ver como enemigo a la comida. Después, pues más adelante les contaremos la historia. Empecé a verlo como enemigo, pero hoy en día es mi mejor aliado, la verdad. Bueno, cuéntanos un poquito de cómo se convirtió la comida en tu enemigo y si el ejercicio también se convirtió en un enemigo. Ok, la historia empieza desde chiquitica, digamos así. Yo siempre he dicho que este trastorno, no sé si es cierto o no, pero se crea de dos maneras. Se crea o se nace, como cuando tu papá es alcohólico y bueno, pasa de generación a generación. O lo otro, en este caso de trastornos de alimentación, es la sociedad. Sí, yo creo que ese fue mi agarre, por así decirlo, la sociedad, más que todo mi familia. Porque desde pequeñas, digamos, yo tengo una hermana que es 18 meses mayor que yo y bueno, siempre digamos que una comparativa de parte, no tanto yo con ella, sino, o sea, más bien mi familia me ponía en comparación con ella, en el sentido de que, por ejemplo, si yo quería repetir, le decían a mi mamá que no le den más comida a Natalie, désenla a Estefanía, o por ejemplo, yo viajaba, nosotros somos de Medellín, viajamos a visitar a la familia y me alzaban y decía, uy, está como pesadita la niña. Entonces esas cosas que pues obviamente yo sin querer hacerlo, esos comentarios que la sociedad te hace, pues te crea como esos problemas internos a ti mismo. Si tú me cuentas que te cargan, es que desde muy pequeña te hacían esos comentarios, pero ¿cuándo sientes que te empiezan como a afectar? ¿Cuándo lo empiezas a ver como que te digan pesadita como algo malo? Yo creo que todo explotó finalizando mis 14 años, empezando la época de los 15, que obviamente mi mamá era fiesta, entonces obviamente yo quería el vestido, todo, y ser esbelta, por así decirlo. Empezó finalizando 14, empezando a los 15, y digamos que eso fue en un par patadas. Porque una vez yo me senté, yo le dije, mami, no más, quiero ir a empezar a hacer ejercicio, pero como una persona normal, como que quiero ir a pues ponerme linda para mis 15. Mi mamá siempre me ha apoyado en todo lo que yo hago, la verdad, me ha apoyado y me dijo, bueno, vamos a inscribirnos, vamos al gimnasio. Ahí todo iba perfecto, hasta que obviamente decidí ir como al nutricionista, y digamos que también a veces algunas personas ya expertas también hacen comentarios que no deben de hacerlo, y más a personas menores. Pasa mucho en el médico que uno va a un ginecólogo y le dice, uy, pero estás muy flaca, estás por debajo. Y yo, pero siempre he sido así. Entonces yo fui al nutricionista, donde me dijo, bueno, me pesó, me hizo todo, y es que, uy, te falta unos kilitos de más para tener sobrepeso, obesidad. Entonces yo como que, ¿qué fue esto? O sea, hoy en día uno entiende después de estudiar y todo eso que pues obviamente todo depende de tu genética, de tus huesos, de muchos factores, pero en esa época fue, estoy gorda, ya, o sea, soy obesa, gorda. Sobrepeso. Claro.
Porque esa palabra es alarmante. Sí, claro. Entonces ya yo empecé, bueno, en mis 15 estaba yo perfecta, o sea, dentro de comillas estaba perfecta, ya esbelta, por así decirlo, en un vestido, pero uno quiere más. Uno quiere, se compara y bueno, y salió la moda de que la clavícula se tenía que ver porque eras del... Bueno, y todo eso como que a mí me empezó a afectar muchísimo y ahí donde yo les comentaba de que yo no sé en qué momento empecé anorexia. Bueno, primero fue bulimia y después la anorexia, pero te juro que no sé si fui yo o qué, pero yo creo que hice como un bloqueo mental donde yo solo me acuerdo ya vomitando. O sea, que yo te digo, me acuerdo y tengo la imagen de una vez yo vomitando y yo dije, no más. Brigitte, cuéntanos como cuál es esa diferencia entre bulimia y anorexia, porque por ejemplo ahorita que Natalie nos nombra que tuvo las dos, ¿cómo se diferencia? Bueno, es súper importante aclarar primero que es un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Para poder ya definir específicamente qué es la bulimia y la anorexia. Los trastornos de conducta alimentaria es una relación nociva que tenemos con el alimento. Entonces, cada vez que vamos a comer o después de comer empezamos con pensamientos recurrentes, incluso pueden llegar a ser obsesivos y pueden generar y causar un malestar emocional. La bulimia es digamos, la pérdida de control de los alimentos, en donde hay atracones, los famosos atracones, en donde tú empiezas a ingerir alimentos y luego viene la culpa y empiezan entonces las conductas nocivas como vomitar, exceso de ejercicio y demás. La anorexia ya es la inapetencia o la restricción total de los alimentos. Entonces ya ahí vemos un grado mucho más complejo porque pues la persona llega al punto de bajar 29 kilos y pues finalmente la muerte. Entonces esa es la gran diferencia entre esos dos trastornos. Natalie, ¿cómo se desarrolló el trastorno? Mira, mi problema duró hasta la universidad, o sea, ponle... De los 14 de los hasta la 15 yo universidad. estaba en noveno, décimo, 11, ya empecé universidad, como 2 años de universidad. Obviamente la universidad fue más calmado, pero sí todavía estaba. Entonces fue esa época donde yo vomitaba, no vomitaba, comía, no comía. Bueno, hubo como bajones, después empezó también la moda del veganismo y todo esto. Hasta que una vez, o sea, yo dije, ya toqué fondo, yo me acuerdo, yo estaba en pijama. Después de 4 años, o sea, porque a uno le cuesta reconocer. ¿Por qué? Uno, ¿qué dirán los demás de mí? Pues porque digamos que eso es como también un tema de que hablar, ¿sí? Porque pues obviamente a mi mamá en ese transcurso de los 4 años, las amigas de ella, yo era el tema de conversación, uy, tu hija está muy delgada, uy, esto, cosa que mi mamá de pronto fue un error haberme hecho, que fue decirme los comentarios que las amigas le decían a ella, porque es que también los papás no están absueltos o no son expertos en todo, ¿sí? Sí. Entonces, ya en esa época fue que yo dije, bueno, tenía una pijama blanca, me acuerdo, y yo le dije, mami, me sentía tan mal que yo le dije, mami, llévame a la clínica, no me quiero morir. O sea, ¿Tu mamá no tenía ni idea de que tú estabas pasando por ese...? Mi mamá sí tenía idea, pero ella qué puede, o sea, los papás a veces qué pueden hacer cuando tú no reconoces. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, no es que aquí esté incitando ni nada del estilo, pero yo me acuerdo que una de las tácticas que yo hacía era irme al baño del fondo de la casa de mi mamá, poner música y vomitar. Claro, mi mamá que se va a dar cuenta, mi mamá va a pensar que yo estoy en el baño, estoy leyendo, o sea, uno lo que hace en el baño normal, o sea, hasta uno canta, pero pues era la vomitada. Mi mamá obviamente sospechaba, pero pues ya, Nata, ¿te sientes bien, Nata, esto? Porque si yo, por ejemplo, si yo no quiero ir al médico, pues mi mamá tampoco me puede obligar. Claro, yo lo negaba, hasta que, como les digo, yo estaba en la cama y le dije, mami, llame al hospital. Obviamente mi hermana se asusta, mi mamá se asusta, nos organizamos, interna. Porque, ¿qué sentías para decirle a tu mamá, llévame al hospital? Una descompensación, o sea, que tú dices... Yo no me puedo levantar, o sea, no era capaz, te juro que ni de tomarme agua. Yo era, mami, dame agua tú en la boca, no puedo. Para cambiarme, mi mamá me tuvo que caminar, milagro, no sé cómo llegué al carro para poder ir al hospital. Pero uno dice, no más.
O sea, uno quiere comer, pero no, o sea, no sé, ¿ustedes saben quién es Pau Tips? Sí. Sí, ella es una famosa que, bueno, hace mucho tiempo ella reconoció que también tenía trastorno. Y ella decía, y a mí me quedó muy pegado porque es cierto, o sea, ella se ponía a comparación con un drogadicto, ¿sí? Drogadicto, pues no sé si es bien o no recuerdo las palabras exactas, pero ella decía, un drogadicto es porque quiere, digamos, ellos buscan la manera de consumir eso, ¿sí? Nosotros las personas que padecen de los trastornos, pues el alimento es algo necesario para tu cuerpo. O sea, me hago entender, es algo que tu cuerpo necesita para sobrevivir, las drogas no, pero tu cuerpo sí es necesario. Entonces yo decía, es cierto, o sea, tú estás luchando literalmente contra tu mismo demonio para poder sobrevivir. Entonces ese fue ya el momento que yo dije, no más. Qué duro debe haber sido para tu mamá como enfrentarse con esa situación, porque ella tenía una idea, lo sospechaba, pero no creo que ella creyera que fuera tan grave al punto que tú le fueras a decir, siento que me va a morir. ¿Cuál puede ser, de parte de las dos, cuál puede ser un signo de alarma temprano que puede servir como consejo para los papás o los familiares cercanos que nos estén escuchando para identificar que una persona que tenemos cerca tiene un TCA? Bueno, es súper importante también darnos cuenta que desde el día 1 en el que empezamos a tener una relación conflictiva con la comida, en donde nada es suficiente, donde la comida quizás de pronto nos genera como culpa, vamos y estamos pensando, ¿será que voy a subir de peso? ¿Tengo que bajar de peso? ¿Cuántas calorías hay? Mejor dicho, cuando empezamos a tener una relación supremamente nociva, ahí ya es un signo de alarma, porque eso quiere decir que vamos a empezar a actuar conforme pensamos. Y si empezamos a actuar, por ejemplo, de manera, como tú acabas de decirlo, Natalie, de manera adictiva, porque pues este trastorno, la bulimia específicamente, es una adicción. Y la adicción es un comportamiento repetitivo que al mismo tiempo que genera este placer y esta satisfacción de comer, porque es satisfactorio y es necesario, también genera, por otro lado, un conflicto y culpa. Entonces, en ese mecanismo de castigo, también el cuerpo utiliza esto como una forma de compensar el dolor emocional, ¿sí? Por eso es que sucede estas dos cuestiones en el tema de la bulimia. O sea, como que siento culpa, pero vomitando alivio mi culpa. Y alivio mi dolor emocional finalmente. Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, que no es tanto el dolor, yo en mi caso, sino más bien la culpabilidad. Yo recuerdo muy bien, porque yo comía y era deliciosa, es como yo les digo, siempre mi amor, la comida, yo la amo. Pero obviamente al tú ya sentirte que tu estómago va a explotar, tú dices, ¿qué hice? O sea, me metí tanta comida, claro, me metí tanta comida que ahí viene como, voy a engordar, de un día para otro voy a engordar, ya. Al baño de una vez, porque uno se siente como que me comí literalmente toda la cena y mi cuerpo, o sea, literalmente yo era así, o sea, uno comía y uno era Sí, como cuando uno y ya a irte a vomitar, a sentirte otra vez cómoda contigo misma, entre comillas, porque después también viene la culpa de vomité lo que me comí. ¿Qué signo de alarma que de pronto no sea tan específico como con la comida? Por ejemplo, yo he escuchado que las personas que están pasando por este tipo de trastornos se ponen de pronto un poquito irritables. No tanto al inicio, sino cuando ya está un poquito como más adelantado, porque el inicio como que tú estás como, digamos, viendo todo, conociendo ese mundo, me hago entender. Ya después todo eso irritabilidad es porque claro, ya te faltan muchos alimentos, muchas proteínas, carbohidratos, o sea, todo lo que tu cuerpo necesita, y eso es uno de los síntomas. Claro, y sobre todo cuando empieza el tema del hambre, o sea, listo, después de la ingesta de alimentos descontrolada viene pues el tema del vómito, y cuando ya estás descompensada tu cuerpo empieza a pedir pues alimento. Entonces en ese momento es que se genera también la irritabilidad, porque hay un periodo en donde tenemos el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia se vive en todas las adicciones y significa ese momento de ansiedad en el que tu cuerpo quiere algo y obviamente te genera un conflicto, lo haces, finalmente tienes estos atracones de comida y luego viene entonces este sentimiento de
no, tengo que vaciarme otra vez, tengo que bajar de peso. Y obviamente las redes sociales influyen mucho, pero también factores en nuestra casa. Entonces factores tales como pues las comparaciones, el sentirme de pronto, si yo soy medio gordita, entonces si todos son flacos, pues que yo no encajo, yo no voy a ser aprobada, yo soy la del problema. Entonces empieza a vivir una serie de cuestiones emocionales, porque finalmente todo este tema de la conducta alimentaria es un reflejo de todo el tema emocional, ¿sí? De cómo no sabemos cómo lidiar con nuestro caos interno, nuestros conflictos, duelos no resueltos, abusos, bullying, autoestima, y pues finalmente encontramos en la comida ese refugio que nos hace sentir placer por un momento, pero que finalmente termina siendo también un castigo para nosotros. Natalie, tú durante esos 4 años que viviste esta experiencia, ¿tuviste pareja? ¿Tuviste novio? Sí, tuve 2, 3, si no estoy mal en ese lapso, pero creo que ellos no. ¿Tú sientes que de pronto ellos hubieran hayan aumentado de pronto eso en ti, o ellos sabían, o cómo lo manejaban? Pues la verdad me tocaría preguntarles si ellos sabían, ¿no? Pero pues no creo que les vaya a preguntar, pero no era un tema que tocabas. Creo yo que no era un tema que ellos supieran como tal, porque todo era más bien interno en mí. A veces pasa eso, que no es como algo directamente hacia nosotras, sino que alguien que queremos y apreciamos mucho dice como, ay, tan linda esa niña que tiene justo lo que uno no tiene, y ahí uno se empieza también a comparar. Pero sientes que no, nada que ver. Nada. Y tú dices que este tema, pues no lo tocabas con nadie, como que nadie sabía, pero entonces tú se lo dijiste a alguna amiga, a tu hermana, a alguien en algún punto como, oye, me está pasando esto, antes de que ya tocaras fondo, como, oye, yo hago esto, es normal. Que yo me acuerde, porque yo te digo, yo tengo ya como bloques mentales, pero siento que no. O sea, siento que yo directamente, ven, oye, me pasa esto, soy esto, no. De pronto sí la gente pues puede reconocerlo, puede sospecharlo, pero que yo te diga, reconozco que sufro de esto, no. Ok, listo. Y cuando tú llegas ya a la clínica, que tu mamá te lleva al hospital, ¿qué pasa ahí? Yo creo que eso también es otra guerra. El después de. Es guerra antes, durante y después. Porque a mí me internan. O sea, me internan en el sentido de no centro psiquiátrico ni nada, sino internan para ver qué me está pasando con mi cuerpo. Después de salir, obviamente le dicen a mi mamá, bueno, ya necesita pues obviamente más alimentación, suplementos, muchas cosas. Y mi mamá la primera decisión que toma fue no gimnasio. O sea, así, ¡pam! Entonces yo digo, bueno, no gimnasio, voy a tener que comer más, obviamente voy a engordar. O sea, te da pavor todavía, claro, en ese estado engordar. Claro, porque uno no quiere, o sea, como te digo, uno no quiere, pero también como que es una guerra interna. Entonces, bueno, mi mamá dice, no gimnasio. Yo, no puede ser. Entonces yo literalmente, y no es broma, en mi cuarto me encerraba a hacer abdominales, por lo menos hacer. ¿Todos los días? Todos los días. O sea, cuando te prohibieron el... Claro. Entonces, tengo que me envían, mi mamá me obliga a ir a varios médicos, pero no son médicos normales, sino médicos como naturistas, pero naturistas como que te envían un montón de suplementos, pero feísimos, y obviamente eso ya es otra cosa, como que cada que me consumía cada medicamento, pues mi mente también decía, tiene calorías. Entonces, todos esos suplementos vienen a mí y ya no puedo hacer ejercicio. Después viene psicólogo, donde el psicólogo pues ahí empezó a manejar a mi mamá, decirle no, pues darle ejercicio, a la vez ella compensa, pues, o sea, le das comida. Entonces obviamente mi mamá tenía la idea, claro, si le doy ejercicio ya le voy a servir el montón de frijoles, porque mi mamá es de esas típicas mamás de la frijolada, arroz, frijol, 30 carbohidratos, sí. Entonces claro, entonces mi mamá ahí viene, le doy ejercicio pero me come lo que yo hago. Entonces yo era, no, eso era una guerra interna para mí, hasta que yo dije, bueno,
mami, tú me ayudas, yo te ayudo, porque eso, ella también sufría viéndome así, o sea, no hay que reconocer que después de eso los papás sufren, mi mamá lloraba, yo creo que, bueno, mi hermana siempre ha sido más dura, pero obviamente mi mamá al verme a mí así y al ver a mi mamá mal, obviamente también estaba súper mal, entonces yo le dije, bueno, ma, hagamos esto, yo voy a empezar a comer, pero no es de abrupto, o sea, es ir poco a poco ir yo consumiendo las cosas y pues dame ejercicio. Entonces, obviamente yo ya no me quedaba 2 horas, 3 horas en el gimnasio, sino que mi mamá ya me tenía controlada, como, Nata, ya pasó 1 hora, vente para acá. Bueno, ma, ya me voy. O sea, tú te quedabas hasta 3 horas en el Claro, o sea, yo hacía primero cardio, después pesas y después me metía a 2 clases de cardio. O más bien el problema es cuando ya te sientes culpable de pronto de no durar allá las 3 horas. Lo que pasa es que los comportamientos obsesivos surgen por la necesidad de tener el control de esa situación, el cual me está generando un conflicto. Entonces, de alguna manera, el poder hacer ejercicio era una forma de controlar, bueno, yo no voy a subir de peso abruptamente, sino que voy a empezar a hacerlo de una manera progresiva, pero cuando ya empezamos con conductas muy, muy fuertes en donde ya no podemos salir, ya mis pensamientos están centrados en esto, cada vez necesito sentirme más ejercitada, más tonificada, mis pensamientos del día ya la mayor parte son de mi cuerpo. Entonces ahí es donde empezamos a ver que hay una distorsión de la imagen de mi cuerpo y del autoconcepto acerca de mí, porque ya no empezamos a ver la realidad, vemos que incluso el cuerpo está delgado, pero aún así creemos de que falta más todavía, necesitamos estar más delgados o más tonificados, y ahí es donde hay una alarma súper importante. Sí, porque yo recuerdo, es más, ustedes saben, la típica foto de la anorexia que tú te ves en el espejo, bueno, la anorexia bulimia que tú te ves en el espejo y te ves gorda, y es así, o sea, Dismorfia corporal, ¿es eso, sí, cierto? O sea, uno se ve así, o sea, uno dice, quiero más, quiero más, quiero más. Lo del tiempo en el gimnasio, pues yo te digo que es mental básicamente también, porque bueno, yo también viendo ya he estudiado ya mucho nutrición, no soy experta, pero sí sé algunas cosas, viéndolo por ejemplo desde el enfoque, por ejemplo, fisiculturismo, personas que van a competir, ellos sé que pueden quedar 3 horas, o sea, 3 horas dándole, porque ellos hacen cardio por la mañana, después 2 horas, 1 hora de pesas y de otra horita de cardio, pero ellos no tienen, o sea, no todos, obviamente hay personas que de pronto están en ese mundo y tienen problemas, pero digamos que lo normal es como ellos saben que están para un cuerpo y para buscar un objetivo, ya luego lo retoman, sí, pero están conscientes de eso. En cambio, una persona es como una persona, digamos, como en mi caso, que no tenía conciencia de eso, era no estoy supliendo mis necesidades diarias de alimentación. Entonces, claro, o sea, yo estaba terminando, mi cuerpo estaba en como 200 calorías, o sea, que eso no es nada, que hoy en día literalmente mis calorías para mantenerme bien son 2000. O sea, una descompensación impresionante. Entonces no es tanto, digamos, que la hora, el tiempo, sino más bien varios factores que pueden influir. Ok, y entonces continuando con la historia que nos estabas contando, después de ir al médico y bueno, tocar fondo, ¿ahí empezó tu recuperación? Sí, ahí empezó mi recuperación. ¿Fue progresivo? Sí, pero eso dura mucho. Es más, o sea, y aquí lo reconozco, a veces a mí me da miedo uno recaer. O sea, no te digo que recae, no, gracias a Dios, la verdad, no, porque hay casos que vuelven a caer en eso, sino que obviamente a veces uno dice, ay, ¿será que me como ese postre? Ay, ya que a disfrutarlo, pero hay personas que dicen, no me lo voy a comer. Claro, porque es que la idea de todo el proceso es que la persona empieza a tener una buena relación con la comida, y muy diferente también a esas etapas en las que uno vive de pronto depresión o tristeza en donde le da inapetencia. A diferencia de los trastornos de conducta alimentaria, es que los trastornos de conducta alimentaria se prolongan en el tiempo. Entonces, por eso para ti, digamos, fueron varios años en poderte recuperar, porque a diferencia de una depresión tiene una duración
temporal, es más corta que incluso los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, hasta que no resuelvas este conflicto con el tema de la alimentación y hasta que no soluciones obviamente el tema de vacíos emocionales, obviamente el tema de la distorsión de la imagen y el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y yo quisiera como hacer este énfasis a los oyentes, porque a veces tenemos esta idea de que la anorexia o la bulimia viene porque tenemos unos estereotipos de belleza que salen en las redes sociales y que la única solución es apagar o cerrar redes y listo. Y resulta que no, o sea, está comprobado a través de los procesos de sanidad y tratamientos psicológicos que básicamente la bulimia o los trastornos de conducta alimentaria surgen a raíz de una necesidad de llenar un vacío emocional, que algunas personas utilizan la bulimia, otras personas utilizan el licor, otras personas utilizan la adicción a las compras, otras personas tienen adicción a la aprobación, otras adicción a los juegos, ¿sí? Otras a fumar, etcétera. Pues las personas con trastornos de conducta alimentaria encuentran en el alimento ese refugio, ese aliciente que llena ese vacío emocional, pero que al mismo tiempo pues hay que trabajar en todo este tema de la resignificación de nuestros autoconceptos para podernos ver, tener una autoimagen mucho más sana y una relación también con nosotros mismos desde la realidad y no como los estereotipos de vida, no solamente en la imagen. Ustedes ven que en redes sociales encuentran vidas perfectas, relaciones perfectas, novios perfectos, todo perfecto. Entonces uno dice, no, entonces yo soy menos, mi vida no vale, no soy lo suficientemente bonita, exitosa, no soy lo suficiente. Entonces desde ahí empezamos a tener una distorsión de nuestra imagen y de nuestra vida y pues de ahí vienen todo este tipo de conductas. Sí, ¿y cuál sería como, cómo debe actuar uno como familiar o como persona cercana para ayudar a la recuperación de esto? Porque yo he visto desde mi ignorancia en el tema que muchas familias, muchos papás actúan como, no, lo contrario a llevarlo a un psicólogo, sino es, no, deja la bobada, entonces te prohíbo tal cosa, te prohíbo tal otra, pero ¿cómo debe uno actuar correctamente para ayudar y contribuir en la recuperación de esto? Definitivamente la ayuda profesional, ¿sí? Cuando nos disponemos a sanar y cuando entendemos que esto no se trata de un capricho, de algo pasajero, de que me dio la bobada, sino que realmente estoy viviendo un conflicto conmigo misma. Quizás de pronto el conflicto es me odio, soy lo peor, no soy suficiente, sí. Entonces empieza realmente esta necesidad de poder hacer un proceso más profundo para que no hayan futuras recaídas o para que finalmente yo pueda relacionarme bien conmigo misma y con el alimento y demás. Entonces definitivamente la ayuda profesional es clave. Yo siento que también una de las cosas que los familiares o los amigos en torno tienen que hacer, uno, no criticar, ¿sí? Que, ay, que tu hija está más delgada, que es, o sea, sí, obviamente van a haber comentarios, uno no puede, pues, decirle a la gente qué hacer o no hacer, pero dentro de eso, de lo que se pueda como prevenir eso, para los papás es, digamos, no cortar tan abrupto, no sé, como desde, o sea, como de una, que tú estás enferma, que no, que hay que comer, que hay que ir a un doctor ya, no, sino como ir tratándolo poco a poco, como que, oye, ven, ¿será que esto, será que aquello? Porque cuando tú tú obligas también a la persona, uno no lo va a hacer. O sea, uno como que hace que las personas reconozcan para que tú puedas ayudar a la otra persona. Obviamente hay que tener en cuenta que a veces las personas si no se quieren dejar ayudar, o sea, ya también se te sale de las manos, ¿no? Claro, precisamente por eso es una adicción, porque la persona pierde el control y pierde su voluntad frente a este tema de la ingesta de alimentos. Entonces, cuando hay una pérdida de voluntad, pues la red de apoyo familiar es súper importante. Obviamente no generar un ambiente de crítica, ni de exigencias, ni de expectativas de sanidad, porque el proceso de sanidad en cada persona es a su ritmo, es de acuerdo a sus
vivencias, a sus autoconceptos y demás. Entonces hay que respetar muchísimo el tiempo y el proceso de cada persona. ¿Cómo puede uno como familiar de una persona que de pronto no reconozca que tiene un problema, que de pronto se niega a reconocer que tiene un problema y se niega a recibir ayuda profesional? Bueno, precisamente he tenido casos de anorexia y de bulimia en mi consulta y este tema de los trastornos de conducta alimentaria surge también de la necesidad de sentido de protección y de cuidado por parte de la familia hacia la persona que está viviendo esta situación. Entonces, ¿qué está reclamando la persona que tiene esta conducta? Atención, afecto, aprobación, compañía, comprensión, protección. Entonces, todas estas necesidades psicológicas la familia puede aportar para llenar esos vacíos en ese momento. En vez de ser crítica, más bien, bueno, necesita ser cuidada, vamos a empezar poco a poco con la comida, pero yo te voy a hacer, no sé, un ejemplo, la arepita en forma de carita feliz. Todo eso contribuye. Claro, por supuesto, porque emocionalmente lo que la persona necesita es eso, es ese acompañamiento, es ese cariño y esa protección, ¿sí? Cosas que hacen la diferencia que seguramente mucha gente diría no. Claro, yo pienso que todo proceso de sanidad llevado de la mano con el amor, con ese acompañamiento, tarde que temprano la persona va a ceder porque sabe que es lo mejor para ella. Y bueno, para ir terminando con el tema, Natalie, ¿consideras que ya estás 100% recuperada? O sea, de que no hubo mito ni nada de eso, sí, o sea, siento que sí, pero como les digo, uno le da miedo, ¿no? Uno les da miedo que uno, no sé, de repente, pues digamos yo yo hace poco también entré en como de ansiedad y en problemas míos, pues digamos, yo salí de la universidad, no tenía trabajo y todo eso, entonces como que estaba como en una crisis existencial que, Dios, yo dije, no, o sea, no quiero que eso también afecte y vuelva con problemas de trastornos alimenticios, y eso es como que, no te digo, o sea, te digo, yo estoy sana, yo no tengo nada en este momento, pero sí me da miedo que de un momento a otro uno no se dé cuenta por una crisis, eso vuelva. Que es inevitable, las crisis en nuestra vida es inevitable. ¿Cómo podemos hacer como vos? ¿Cómo podría ser Natalie? ¿Cómo podemos hacer como personas recuperadas para afrontar mejor estas crisis y decir, pucha, yo, por más de que tenga una crisis, no voy a caer en esto? O sea, ¿cómo haría? Bueno, yo pienso que lo mejor que uno puede hacer es fortalecerse tanto interiormente y tener tantos recursos que a la hora de generar una crisis o a la hora de vivir una crisis, yo tenga esos recursos internos como la inteligencia emocional, como Trabajar en tu salud mental. Trabajar en mi autoestima, en mi amor propio, de tal manera que las situaciones no sean más grandes que yo. Sí, cuando tú ves una situación grande, pero tú te ves pequeña, ¿cómo la vas a enfrentar? Pues difícil. Sí, por ejemplo, yo menciono por acá, por ejemplo, una de las cosas que a mí me dan un empujón, que uno dice, no puedo, o sea, porque a veces uno también necesita un empujón de las personas, es que bueno, tú sabes, yo tengo una cuenta fitness y todo eso, donde yo hago recetas y todo eso. Yo digo, oigan, yo estoy transmitiendo algo, sí, que no quiero que la gente, o sea, yo obviamente yo siempre he sido 100% real en mis redes sociales, donde les digo, oigan, de verdad nada es perfecto, o sea, yo hasta hace poco, yo les dije, yo estoy en una crisis que literalmente me quiero desaparecer de redes sociales, porque a veces uno también necesita tiempo para uno mismo, ¿no? Entonces yo digo como que ese empujón también de que, oigan, yo puedo ayudar a más gente, como que también como que me ayuda a uno decir, hey, yo puedo lograrlo y no necesito, es lo que tú decías de lo emocional. Total. Qué lindo. Bueno, entonces para terminar y para cerrar el tema, les agradezco por estar aquí. No sé si alguna tiene algo adicional que decir, algo adicional que aportar. Bueno, no, pues yo súper feliz de estar en este espacio, de verdad que muchas personas viven este tipo de trastornos, el 80% no es diagnosticado, entonces lo único que les digo es no tengan miedo de verdad a enfrentar esto. Todos los seres humanos pasamos por situaciones de conflicto interno, de autoestima y demás, que es lo más lindo y el acto de amor más increíble que tú puedes hacer es tomar la acción de iniciar un proceso de sanidad
para que tú no tengas estos ciclos repetitivos en tu vida de caer siempre en el mismo hueco todas las veces. Entonces agradezco de una manera especial a pues, la invitada Natalie y también a Valentina y a Derek, por supuesto, por este espacio tan maravilloso, y espero que se sigan repitiendo. Bueno, listo. Yo por mi parte, bueno, yo pues a todas las personas que nos están viendo y oyendo, es que si ustedes están padeciendo de esto, oigan, de verdad no tengan miedo de pedir ayuda. O sea, a veces es como que nosotros decimos no porque el que irán, me van a criticar, pero oigan, o sea, es peor uno aguantarse todo esto que a futuro pues, o sea, te puede afectar ya sea con una pareja o en el ambiente laboral, que uno decir, padecí de esto me va a traer muchas enseñanzas a mi vida, puedo ayudar a muchas personas. Entonces busquen ayuda, la verdad. O sea, si te da miedo, no sé, decirle a tu mamá, a tus papás, a tus seres queridos, una amiga, o tú directamente donde un psicólogo. Creo que una de las ventajas que tenemos, y Sasha Fitness me ha enseñado muchísimo, es que hoy en día está hasta a veces mal no ir al psicólogo. Sí. ¿Me hago entender? O sea, es que hoy en día estamos en el siglo XXI, 2023, es más normal ir al psicólogo que no ir. Todos necesitamos ir al psicólogo. Yo siempre he dicho que si todos fuéramos al psicólogo, el mundo sería mejor. O sea, todos tendríamos más amor propio, seríamos más seguros de nosotros mismos y por lo mismo no le haríamos daño a las demás personas. y además ir a un psicólogo, digamos que tú pagas la consulta, hey, no sé, X persona, me quiero desahogar. Porque me da miedo, o sea, no miedo, me da pena desahogarme con mi entorno. Él ni te conoce, no que te va a criticar, te va a ver desde una tercera persona. Como dice Brigitte, porque yo he sido paciente de Brigitte, y Brigitte dice que sus pacientes dicen, esta es mi hora feliz. Y totalmente, o sea, para los que hemos ido al psicólogo y hemos tenido terapia en algún momento, ese es el momento feliz de la semana de uno, o sea, donde uno cuenta todo, así uno puede ser uno mismo, porque la psicóloga no lo va a juzgar a uno. Entonces sí, no sentirse como bichos raros, normalizar esto, y si tienen un TCA también normalizarlo, porque es más común de lo que las personas creen. Como lo dijo Brigitte, el 80% de las personas que padecen de un trastorno de estos no está diagnosticado. Entonces, como normalicémoslo también un poco, y también dejemos de juzgar a las personas por su cuerpo, que si está muy flaca, que si será que entonces es anoréxica porque ahora está flaquísima. Ustedes no saben el daño que eso le puede hacer a una persona, y como lo dijo Natalie, que así empezó toda su experiencia, que puede desencadenarse en algo horrible, y que estos trastornos tienen una tasa de mortalidad muy alta, muy alta. O sea, hay muchas personas que mueren por esto, y es un tema del cual no se habla tanto. O la gente pensaría, no, pues sí, se enflacó y ya. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Clínicamente, ¿qué hay? Es más, hasta tú puedes criticar el cuerpo de una persona y decir, bueno, me pongo como ejemplo, Natalie está súper delgada. ¿Será que sufre problemas de alimentación? Y tú no sabes qué tal que yo sufra de tiroides o sufra de algo, y tú estás criticando a la otra persona sin saber el detrás de la situación. Hay personas que, o sea, adelgazan porque sí, engordan porque sí, o lo que sea, pero tú no tienes derecho literalmente, y ni uno mismo tiene derecho a criticarse uno mismo. O sea, yo después de todo este tiempo yo he visto, oigan, mi cuerpo no va a ser igual ayer, hoy o pasado mañana o el día que venga. No, mi cuerpo varía dependiendo. Un día puedo tener, perdona si me entiendo, el periodo y voy a estar gorda, el otro día tengo el periodo pero estoy delgada. Entonces, dejemos de criticar a las personas. O sea, literalmente es una criticadera que siento yo que esta sociedad nos está matando literalmente, porque todo es el qué dirán. Sí. El que dirán, ¿será que me veo bien porque esta persona le va a parecer que estoy bien? ¿Será que me pongo esto porque pues no me, o sea, personalmente adicción no me parece? A la aprobación. Sí, que hay detrás de todos esos trastornos también, incluso la adicción a las compras, la adicción a las redes sociales, todo está detrás de una adicción a la aprobación. Y esa es muy sutil, ¿no? Porque tú no la ves, tú no sabes qué persona sufre de adicción a la aprobación. En el tema, digamos, de trastornos de conducta alimentaria, tú sí puedes, digamos, notar un poco más esos cambios, pero en la aprobación no.
Bueno, listo, muchas gracias. Con eso cerramos el podcast. Gracias por venir, gracias por estar acá y en verdad gracias por contar tu experiencia y todo lo que sabes del tema, porque también has atendido muchos pacientes con estos trastornos. Y bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio.